Listo, doctores, 7 en punto. Tenemos 60 personas aquí en Zoom y tenemos 35 casi en Facebook Live. Queremos darles muchas gracias a todos por apartar tiempo de sus agendas, de su tiempo familiar para compartir con nosotros este nuevo espacio de educación virtual de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En esta ocasión, el capítulo de cardiología pediátrica nos trae el compromiso cardíaco en niños con COVID-19. Nos van a acompañar tres excelentes doctores ya conocidos por muchos de ustedes: el doctor Miguel Huertas Quiñones, el doctor Walter Mosquera y el doctor Luis Ponce. Doctor Mosquera, quedamos en sus manos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Sí, esta noche vamos a hablar un poco del compromiso cardíaco en niños con infección de COVID-19. La conferencia la va a dictar el doctor Manuel Huertas Quiñones, muy conocido ya por la Sociedad Médica Cardiológica Pediátrica del país, que es cardiólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, máster en Cardiología Pediátrica de la Universidad de Barcelona, España, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria, Universidad del Bosque, presidente del capítulo de Cardiología Pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Doctor Manuel Huertas, lo escuchamos en su excelente conferencia que nos va a dictar. Bueno, doctor Mosquera, muchas gracias por esa presentación. Es un gusto compartir con todos ustedes un tema que es de bastante actualidad y que constituye realmente un reto en nuestro ejercicio clínico del día a día. Tenemos una audiencia bastante completa, bastante heterogénea, donde tenemos cardiólogos pediatras, cardiólogos de adultos, pediatras, médicos generales, pero realmente pues es un tema que vamos a desarrollar en profundidad y en el cual nos vamos a centrar básicamente en lo que es el enfoque clínico, el enfoque paraclínico, ya que como ustedes saben lo que es tratamiento, lo que es el manejo en general, todavía sigue en estudio y hay muchos ítems en esta parte que todavía están pendientes por dilucidar. Entonces en este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén viendo totalmente la pantalla completa de mi presentación, sí, donde vamos a hablar del compromiso cardiovascular por COVID-19 en niños. Agradezco a todo el comité organizador, a la Sociedad Colombiana de Cardiología. Les cuento que este es el primer webinar que vamos a presentar este semestre en nuestro capítulo de Cardiología Pediátrica, de una serie de teleconferencias muy interesantes que haremos, comenzando con esta este mes. En septiembre tendremos un simposio bastante importante de hipertensión pulmonar en niños y en octubre de falla cardíaca, en ambos eventos con conferencistas internacionales. Para esta charla pues no tengo conflicto de intereses, aunque hemos tenido pues la amable colaboración de Janssen con algunos de nuestros webinars y asumo totalmente la responsabilidad de las referencias bibliográficas que serán presentadas en las diapositivas y al final de la presentación y que estarán también disponibles para la audiencia si ustedes lo solicitan con el mayor gusto. Entonces recordemos los antecedentes y el contexto de esta infección y esta pandemia que nos ha cambiado totalmente la vida. ¿Sí? Recordemos que en diciembre del 2019 se identificó un grupo de pacientes con neumonía causada por coronavirus en Wuhan, capital de Hubei, China. Posteriormente, pues fue denominada la enfermedad de coronavirus 2019 o COVID-19 por la OMS el 11 de febrero. Se sabe que tiene un origen zoonótico, un número reproductivo básico, tasa de contagio que es muy variable dependiendo de la población, del grupo etario, del país, pero que en general oscila entre 1.4 y 5.5. Y recordemos que la OMS declaró esta infección por COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo del presente año. Esa es la línea de tiempo más relacionada con lo que nos compete en este momento, que es el compromiso pediátrico por COVID-19. Recuerden que el primer caso en general de COVID fue el 18 de diciembre del año pasado. Posteriormente empezaron a aparecer reportes y el primer reporte de paciente pediátrico fue el 20 de enero en China. Y más adelante se empezó a ver que el compromiso pediátrico no solamente
afectaba la parte respiratoria, la parte pulmonar, sino que empezaron a aparecer algunas manifestaciones atípicas que se podían confundir con el Kawasaki o con una respuesta inflamatoria sistémica mucho más marcada, tanto que la OMS, posteriormente asociaciones británicas y el CDC empezaron a lanzar alertas, y el 14 de mayo como tal, pues se hizo la última alerta como tal integral a nivel mundial del CDC sobre este síndrome multiinflamatorio sistémico, que vamos a mirar al final como una de las manifestaciones cardiovasculares que pueden presentar estos pacientes pediátricos. Estas estadísticas, que son de hace algunas horas, total de casos confirmados en Colombia, mírenlo acá, 489.000 casos, algo más, con más de 15.000 pacientes fallecidos, y en todo el mundo ya superamos la meta de los 22 millones con más de 780.000 fallecidos, desafortunadamente. Analizando los casos por países, miren que Colombia ocupa el 8º puesto en cuanto a casos confirmados, con casi 490.000 casos, y desafortunadamente estos casos siguen aumentando, todavía no hemos alcanzado como tal el llamado pico, y seguramente estos 2 meses que vienen van a ser bastante críticos y de mucha influencia sobre nuestros pacientes, tanto adultos como pediátricos. Las definiciones han sido tratadas pues bastante extensamente en varias de las presentaciones recientes. Sabemos que el nivel de gravedad pasa desde una paciente asintomático a una enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, e incluso en algunos pacientes pues puede llegar al choque séptico, al cuadro de síndrome multiinflamatorio sistémico, y desafortunadamente terminar en la muerte. Sabemos que en el contexto clínico producen manifestaciones diversas como fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, síntomas respiratorios y digestivos, pérdida del olfato y del gusto. 80% de los pacientes pues cursan o asintomáticos o con síntomas leves o moderados, y desafortunadamente un 5% pues llegan a una condición crítica, y de ahí pues tenemos algo de mortalidad. Se ha observado pues un comportamiento similar en epidemias históricas previas. Recuerden pues la influenza, la llamada gripe española, donde pues se han visto casos de pacientes que tienen más compromiso cardiovascular. Recuerden que se ha visto una asociación con la enzima convertidora angiotensina 2, su receptor, el cual puede constituir un correceptor para el ingreso de este virus a las células, sobre todo a los neumocitos tipo 2. Otro problema en la fisiopatología que se ha descrito también recientemente es que estos anticuerpos neutralizantes no lo son tanto, no son tan neutralizantes como deberían ser. Algunos no funcionan adecuadamente y otros pueden incluso favorecer el ingreso del virus a las células afectadas. Entonces, realmente la fisiopatología día a día ha ido teniendo datos nuevos que nos cambian un poquito el enfoque. Desde el comienzo sabemos que existen factores de riesgo comunes tanto en adultos como en niños, como la hipertensión arterial, la diabetes, el antecedente de cardiopatía congénita corregida o no, la insuficiencia cardíaca tanto pediátrica como en adultos, la enfermedad coronaria y los distintos grupos de hipertensión pulmonar de la clasificación de NISA 2018, donde los 5 grupos, las 5 categorías pueden constituir factores de riesgo de más morbilidad y mortalidad en infección COVID-19. La fisiopatología misma del virus puede causar lesión miocárdica por múltiples mecanismos, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, o empeorar el cuadro de falla cardíaca en pacientes que ya la tienen instaurada, con deterioro en su clase funcional y con una mortalidad aumentada, tromboembolismo venoso e hipertensión arterial. Y algunos de los tratamientos que han sido descritos y que han sido publicados en la literatura pueden prolongar el PR y el QT, generando alteraciones y más riesgo de taquicardia ventricular polimorfa, tipo torsión de puntas, o síndrome de muerte súbita, generalmente asociado a fibrilación ventricular. Entonces sabemos que estos brotes de infección por este virus pueden tener interacciones con el sistema cardiovascular. Algunos pacientes cursan con hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas y muerte súbita. Hablábamos de la relación con los receptores de la enzima convertidora angiotensina, aunque las sociedades científicas en general hemos estado de acuerdo en que el paciente que requiera este tipo de tratamiento con IECAS o con ARA2
para mantenerse estables en la parte cardiovascular, para mantener el control de unas adecuadas cifras tensionales o el control de su falla cardíaca, pues no deben suspender la medicación, ¿sí? Sino que más bien requieren un monitoreo y un seguimiento más estrecho. Puede llegar incluso el paciente a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si ese paciente tiene comorbilidades como enfermedad cardiovascular, pues obviamente se incrementa la severidad del compromiso respiratorio y el riesgo de desenlaces adversos. Esa es la línea de tiempo que me gusta mucho mostrarla porque nos da la idea de cómo la cronología de los cambios fisiopatológicos en el compromiso cardiovascular por COVID-19 es creciente y muchas veces incontrolada, llevando en muchos pacientes al deterioro. Sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 7 días. Durante esos días se da la exposición al virus, el inicio de los síntomas, aunque sabemos que muchos pacientes cursan asintomáticos. Se ha descrito y publicado que en niños es mayor el número de pacientes asintomáticos, pero que pueden ser portadores importantes de la enfermedad. Pero desafortunadamente cada vez vemos más pacientes pediátricos con compromiso cardiovascular y desafortunadamente algunos con desenlaces fatales. Después del día 7, entonces cuando empieza a verse esa elevación en las troponinas, la liberación de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, que incluso constituye uno de los ejes principales de investigación en el tratamiento, y el síndrome de activación de macrófagos. Entre la primera y segunda semana comienzan a aparecer síntomas en muchos de nuestros pacientes con compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular, algunos requiriendo incluso ventilación mecánica, y es cuando se dan algunos cambios de vasculitis, coagulopatía, y empieza a darse el riesgo aumentado de falla cardíaca en muchos de nuestros casos. Posteriormente, hacia el día 21, tercera, inicio de la cuarta semana, algunos pacientes presentan resolución de los síntomas, otros cursan hacia el deterioro y finalmente hacia la cuarta semana pueden hacer una disfunción de órganos, un síndrome de disfunción orgánica múltiple que los puede llevar a fallecer. Como ustedes saben, gran parte de la fisiopatología del compromiso de la enfermedad tiene que ver con una respuesta adaptativa inapropiada del sistema inmunológico y con una disregulación de ese sistema inmunológico. Por eso parte del manejo general y del tratamiento incluye la inmunomodulación, sobre todo en los casos más severos, en los casos de dilatación coronaria, en los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, pues la inmunomodulación es pilar del tratamiento. Pacientes adultos sobre todo hacen tromboembolia venosa, síndromes de hipercoagulabilidad con dímeros D muy elevados, incluso por encima de 3000, con disfunción endotelial como parte del estado inflamatorio sistémico. Incluso una de las primeras publicaciones con pacientes fallecidos adultos por COVID-19 en Singapur, 4 de estos 8 pacientes tenían trombosis venosa profunda, algunos con enfermedad coronaria oclusiva y vegetaciones. Entonces, ¿qué pasa? El virus por mecanismos directos o indirectos puede causar compromiso cardiovascular, bien sea por toxicidad directa del virus sobre el cardiomiocito, por alteración en cuanto a la relación de aporte y consumo de oxígeno, la hipoxemia, el empeoramiento de lesiones vasculares y placas arterioscleróticas preexistentes, ruptura de la placa epicárdica, generación de trastornos del ritmo cardíaco, alteración en la micro y en la macrovasculatura. Incluso hay casos reportados de cardiomiopatía por estrés en estos pacientes y pues por todo el estado hiperinflamatorio que se genera, pues el paciente va a hacer un compromiso cardíaco potencial que puede ser bastante marcado. Los laboratorios en el compromiso cardiovascular por COVID-19 son muy importantes como complemento de la valoración clínica inicial, teniendo en cuenta el hemograma, los reactantes de fase aguda, las enzimas cardíacas, básicamente la troponina, el BNP como biomarcador por excelencia que utilizamos en los pacientes pediátricos, electrolitos, la ferritina, el perfil de infección, la función renal y hepática, para poder hacer un seguimiento y una detección temprana de los marcadores de mal pronóstico en los niños afectados por COVID-19. En cuanto al diagnóstico de infección, recuerden que inicialmente la PCR y GMG serán negativas. Cuando ya tenemos la fase inicial de infección, podremos tener PCRs positivas.
Más adelante la fase temprana de infección, PCR e IgM positiva. Las tres serán positivas cuando tenemos la fase activa de la infección. Y finalmente, cuando llegamos hacia la fase de resolución, solamente tendremos IgM positiva con negativización de la PCR y de la hemoglobina M. Esta tabla la quiero mostrar, es tomada de un portal de enfermedades infecciosas en pediatría de nuestra amiga y compañera la doctora Keri Márquez, infectóloga pediatra, que pues hizo un muy buen resumen acerca de las pruebas diagnósticas. Ellos saben mucho más de esto que nosotros los cardiólogos, donde en estos pacientes pues la PCR estará presente y positiva posiblemente desde el segundo o tercer día antes del inicio de los síntomas y estará presente hasta 10 días en los pacientes asintomáticos o con síntomas leves, pero en aquellos casos severos podemos encontrar la PCR positiva incluso hasta 37 días de evolución de la enfermedad. Los anticuerpos IgM y IgG, digamos que no son indicados en el diagnóstico inicial, pero estarán posteriormente presentes la IgM desde el día 7 al día 10, la IgG desde el día 12 a 14, la IgM descenderá hacia el día 21 y la IgG desciende 2 o 3 meses después del inicio de la enfermedad. Recuerden que en estos pacientes, pues realmente la sensibilidad de la PCR puede ser muy variable dependiendo del sitio donde tomemos la muestra, entre el 71 y el 98% de sensibilidad. El sitio ideal sería, pues si tuviéramos la disponibilidad de un lavado broncoalveolar y hacer allí la PCR, pero pues es el muy escaso porcentaje de los pacientes. En la mayoría ustedes saben que se hace faríngeo o nasal y miren que aquí pues la sensibilidad realmente no es muy buena. Ya cuando pasamos a ver la especificidad, pues realmente una PCR positiva pues tendrá una especificidad del 95 al 100%, lo mismo que los antígenos y los anticuerpos alrededor del 90%. Entonces miren que la prueba diagnóstica de elección inicialmente en el paciente con sospecha de infección COVID-19 pues será la PCR. Si el paciente es altamente sospechoso y la prueba nos sale negativa, pues estamos autorizados o debemos repetir la prueba a las 48 a 72 horas. Recuerden que las inmunoglobulinas no son la elección en el diagnóstico agudo, pero sí nos van a servir para el seguimiento de algunos pacientes, para el estudio de pacientes con complicaciones como el síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, en el caso de donantes de plasma convaleciente y para estudios ahora que se están en curso el desarrollo de vacunas en varios de los países desarrollados. Podemos ver arritmias diversas en COVID-19, desde simplemente taquicardia sinusal o pacientes que empiezan a hacer extrasístoles, dupletas, tripletas o incluso fenómenos como bigeminismo y trigeminismo que pueden cursar incluso llegar hasta episodios de taquicardia ventricular, salvas de taquicardia ventricular, pero que pues afortunadamente en niños no las vemos frecuentemente, son bastante raras. Entonces, miren que el compromiso cardiovascular en niños, al parecer, es distinto al adulto, puede tener manifestaciones diversas, pueden tener el riesgo de hacer dilatación coronaria o enfermedades o compromiso clínico similar a lo que es la enfermedad de Kawasaki y recientemente se ha desarrollado, diagnosticado el síndrome inflamatorio multisistémico. Muchas veces no sabemos cuál es el límite, hasta dónde es enfermedad de Kawasaki post-pandemia o Kawasaki Light y de dónde comienza a aparecer ya el síndrome inflamatorio multisistémico. También el compromiso cardiovascular en niños puede variar desde de hipotensión arterial y arritmias en general leves, mal llamado Kawasaki Light o algunos han hablado de la enfermedad de Kawasaki prepandemia y ahora pospandemia. Otros el Kawasaki temporalmente asociado a infección por COVID-19. Hay múltiples nombres que vamos a desglosar ahorita, pero en común tienen que cumplen con los criterios de Kawasaki completo o incompleto, que pueden tener dilatación coronaria y que ese compromiso al parecer es un poco más tardío que la enfermedad de Kawasaki que estamos acostumbrados a ver en la parte pediátrica. Puede haber lesión miocárdica, tenemos algunos casos de miocarditis y pericarditis aguda, miocardiopatía dilatada, casos muy raros más en adultos, en niños realmente es exótico, miocardiopatía por estrés asociado a este tipo de cuadros infecciosos, falla cardíaca y sí un estado de disfunción endotelial, vascular y plaquetaria, algunos pacientes con cuadros de hipercoagulabilidad y tromboembolia
y lo que nos preocupa recientemente más, que es el estado hiperinflamatorio y el llamado síndrome inflamatorio multisistémico, que vamos a desglosar y a comentar al final de la presentación. Esto para recordarles a ustedes cuáles son los criterios de enfermedad de Kawasaki, sobre todo para quienes no están familiarizados con esta entidad. Son pacientes que hacen un cuadro de fiebre persistente por más de 5 días y 4 de los hallazgos principales que ustedes ven acá, donde el paciente puede tener cambios en las extremidades, eritema en palmas y plantas, edema de manos y pies, descamación periungueal, eritema polimorfo, compromiso conjuntival, cambios en mucosas de la cavidad oral y en los labios, linfadenopatía, por eso anteriormente le llamaron síndrome linfomucocutáneo, y en el caso de Kawasaki incompleto, si llegamos a detectar compromiso coronario, pues se considera ya pues confirmado que es una enfermedad de Kawasaki. ¿Qué se empezó a ver en estos pacientes con COVID-19? Que algunos empezaban a hacer manifestaciones con todo este cuadro clínico que ustedes ven acá, completo o incompleto, y con dilatación coronaria, algunos con mayor severidad o de aparición más tardía que lo que estamos acostumbrados a ver. Y es cuando empezó a hablarse del llamado Kawasaki-like, con lesiones en piel, lesiones en mucosa, linfadenopatía, el compromiso de manos y pies y la fiebre, como les digo, de 5 días o más, en algunos casos fiebre alta, en otros no. Empezó a hablarse del Kawasaki prepandemia y pospandemia. Estas imágenes que les muestro acá de enfermedad de Kawasaki con aneurismas coronarios gigantes son del Kawasaki prepandemia. Incluso les muestro acá una publicación que realizamos hace un par de años con nuestros amigos cardiólogos pediatras Sandra Matiz y Roy Sanguino, con aneurismas gigantes de la coronaria. Y esto es lo que estamos viendo ahora en algunos pacientes con infección por COVID-19, dilatación coronaria con aneurismas incluso gigantes y que requieren un manejo inter y multidisciplinario. Desde las publicaciones antiguas, la enfermedad de Kawasaki ha sido relacionada con distintos virus. Por favor, de cerrar sus micrófonos, alguien de la audiencia. Algunos virus han sido descritos que están relacionados con esta enfermedad de Kawasaki. Miren que pues, la mayoría de los virus e incluso coronavirus, no el que nos afecta actualmente, sino otro tipo de familias y de tipos de coronavirus, también habían sido implicados en publicaciones antiguas como que jugaban un rol importante en esa disregulación del sistema inmune que se da en la enfermedad de Kawasaki. Publicaciones donde la enfermedad de Kawasaki ha sido asociada a múltiples virus, coronavirus, distintos tipos de coronavirus, influenza, virus de la rabia, incluso virus del dengue, ha sido implicado en la fisiopatología de la enfermedad de Kawasaki y más ahora pues con el COVID-19. Entonces hay múltiples publicaciones de pacientes pediátricos. Desde comienzos de abril empezamos a ver publicaciones con un número de casos descritos creciente en el mundo, cuando se dio el pico de casos de pacientes tanto adultos como pediátricos en Italia, con el desastre que ustedes recuerdan que se vio en países europeos como Italia y España, pues se empezaron a reportar más casos de Kawasaki completo e incompleto y posteriormente pues el cuadro empezó a migrar hacia América. Este tipo de evolución que ustedes ven acá, que es lo esperado en los pacientes con enfermedad de Kawasaki, también ha sido descrito en los pacientes con Kawasaki asociado post-pandemia o a COVID-19, solamente que algunas de las manifestaciones pueden ser más severas o más tardías y todavía no sabemos cuál pueda ser la evolución de estos pacientes a mediano y a largo plazo. Son pacientes que pueden hacer una llamada tormenta de citoquinas y evolucionar de enfermedad de Kawasaki al síndrome de activación macrofágica y síndrome inflamatorio multisistémico. Algunos de estos pacientes están cursando con miocarditis aguda o subaguda, algunos cuadros subclínicos y otros con disfunción, falla cardíaca, fracciones de eyección muy bajas como la que ustedes ven acá, con dilatación severa del ventrículo izquierdo, del anillo mitral, de insuficiencia mitral, y algunos migran hacia el llamado síndrome multiinflamatorio sistémico. Miren reportes de casos en diversas latitudes que han sido publicadas desde comienzos de mayo de este año. Como ustedes saben, esta enfermedad ha recibido múltiples nombres. Les muestro aquí algunos de ellos. Hace poco hicimos una revisión de este tema con nuestras residentes de la Universidad Nacional y hablábamos de estos diversos nombres que ha recibido este síndrome inflamatorio multisistémico. El llamado MIS
en niños, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Estos dos iniciales son los más aceptados. También se ha hablado del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente con el SARS-CoV-2, síndrome hiperinflamatorio pediátrico o shock hiperinflamatorio. Fíjense que a pesar de que hay diversas denominaciones, estos dos son los más aceptados y los que deberíamos nosotros unificar en nuestro léxico médico para manejar el mismo idioma y para poder hacer estudios que nos lleven a conclusiones mucho más veraces que impacten en el manejo de nuestros pacientes. Les presento básicamente dos definiciones que son los que debemos tener en cuenta cuando hablemos del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, pero esto también atañe a los cardiólogos de adultos. Fíjense que en la clasificación del CDC el límite de edad es hasta los 21 años. Entonces, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos del CDC? Individuo menor de 21 años con fiebre, evidencia de inflamación en los laboratorios. Básicamente esos laboratorios son los reactantes de fase agudo, que incluyen la PCR, la BSG, el fibrinógeno, la procalcitonina, el dímero D, la ferritina y la deshidrogenasa láctica, la neutrofilia, la linfopenia y la albúmina cuando está disminuida. Esa evidencia de laboratorios de inflamación positiva asociada a evidencia de enfermedad clínicamente severa que requiere hospitalización con compromiso multiorgánico, o sea, 2 o más órganos comprometidos, que puede ser cardíaco, compromiso renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico, sin un diagnóstico probable alternativo y con infección actual o pasada por SARS-CoV-2 diagnosticada y demostrada por PCR, serología o test de antígeno de exposición a COVID-19 en las 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Eso nos daría el diagnóstico de un síndrome inflamatorio multisistémico. Recordar que algunos pacientes pueden cumplir criterios completos o parciales para enfermedad de Kawasaki y es un diagnóstico que se debe tener en mente en cualquier muerte pediátrica con evidencia de infección por SARS-CoV-2 como parte del diagnóstico diferencial de ese fallecimiento. Otro tipo de definiciones, miren que la OMS también publica recientemente la definición de síndrome inflamatorio multisistémico. Ambas son muy buenas y podemos pues utilizarlas. En este caso habla de pacientes de 0 a 19 años con fiebre mayor a 3 días, elevación de estos reactantes de fase aguda y signos clínicos de compromiso multisistémico, al menos 2 de los siguientes: rash o conjuntivitis no purulenta con inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, alteración coronaria, incluyendo las alteraciones diagnosticadas por ecocardiografía o la elevación de troponina o BNP. Evidencia de coagulopatía con prolongación del PT y del PTT y elevación del dímero D, y presencia de síntomas gastrointestinales agudos. Obviamente en ausencia de otras causas de inflamación y con evidencia de infección por SARS-CoV-2. Varios algoritmos que podemos utilizar en el diagnóstico. Entonces, si nos llega un paciente pediátrico con o menor de 19 o de 21 años con fiebre mayor de 38 grados, más de 3 días de fiebre, al menos de 2 características sugestivas como rash, los síntomas gastrointestinales, el shock, el edema, los cambios de mucosa, conjuntivitis, linfadenopatía, síntomas neurológicos, pues evaluamos si hay presencia de estas manifestaciones. Nos preguntamos si el niño tiene shock de etiología clara o no. Si tiene shock de etiología no clara, pues seguimos la evaluación completa para síndrome inflamatorio multisistémico con rápidamente los estudios de nivel 1 y 2. Si no lo tiene, podemos seguir haciendo la evaluación un poco más pausada, haciendo el primer paso, luego el segundo paso, realizando los estudios de evaluación de primer nivel y luego de segundo nivel, y evaluamos si este compromiso realmente nos da para pensar en un síndrome inflamatorio multisistémico y si el paciente, según la clínica y según los criterios de marcadores paraclínicos, tiene realmente un cuadro de mal pronóstico con criterios de riesgo. De acuerdo a eso, definimos la necesidad de hospitalización en cuidado intensivo. Han sido reportadas múltiples manifestaciones en ese síndrome inflamatorio multisistémico, la conjuntivitis vulvar, el compromiso a nivel de las mucosas, que puede ser más del 50%, signos neurológicos en más del 30%, respiratorios en más del 30%, dilatación coronaria, que en algunas series ha sido reportada entre el 17 y el 20%,
y las manifestaciones digestivas, que miren que tienen un papel más preponderante en niños que en pacientes adultos. Realmente la parte multisistémica, lo que más nos interesa en estos pacientes y que puede llevar al deterioro es la presencia de shock. Los pacientes que tienen criterios completos para la enfermedad de Kawasaki con dilatación coronaria e incluso con aneurismas gigantes y cuadros de miocarditis asociada a Kawasaki, disfunción miocárdica, presencia de trastornos del ritmo, falla respiratoria aguda con requerimiento de ventilación mecánica no invasiva, la falla renal, la serositis, el compromiso hepático y el compromiso neurológico. En la charla preliminar a esta yo tenía algunos porcentajes, pero a medida que reviso literatura, tuve que cambiar los porcentajes hasta que dije, no, esto lo retiro porque es que cada día me aparecen porcentajes distintos de incidencia de shock en este síndrome inflamatorio sistémico, de Kawasaki o disfunción miocárdica. Realmente la literatura es muy cambiante al respecto y todavía no podemos dar unos valores exactos de porcentajes de compromiso en población pediátrica. Lo que sí se ha visto, y este estudio es muy interesante, publicado recientemente en el New England Journal, con el compromiso multiinflamatorio sistémico en niños y adolescentes en los Estados Unidos. Entonces miren que en esta cohorte, pues más del 80% tenían algún tipo de compromiso cardiovascular, 50% tenían elevación de la troponina, BNP mayor a 400 en más del 70% de los casos, con hallazgos ecocardiográficos, cambios de pericarditis y derrame pericárdico. 5% tenía una fracción de eyección muy disminuida, por debajo del 30%, un 62% tenían fracciones de eyección, el 33% entre 30 y 55%, y el 62% de estos pacientes una fracción de eyección por encima del 55%, algunos con dilatación aurícula derecha o izquierda, 12% con arritmias, y un porcentaje menor requirieron soporte inotrópico o soporte vasoactivo. Miren cómo se comportan los biomarcadores y los criterios paraclínicos de riesgo. En los grupos etarios pediátricos predomina mucho la linfocitopenia, la neutrofilia, la presencia de fibrinógenos muy aumentados por encima de 400 miligramos por decilitro, dímero D muy altos, incluso por encima de 3000, la elevación de la PCR, de la ferritina, de la BSG y en algunos casos el BNP por encima de 400 picogramos por mililitro. Entonces fíjense que a todos estos biomarcadores y paraclínicos y reactantes de fase aguda debemos prestarle mucha atención, hacerlos incluir dentro de nuestra valoración paraclínica inicial y luego hacer curvas de seguimiento con estos biomarcadores para poder guiar en parte la terapia y saber hacia dónde va nuestro paciente. Hay estudios que nos hablan de disfunción ventricular izquierda entre el 20 y el 55% de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, dilatación coronaria entre el 17 y el 20%, alteraciones en la conducción y disfunción valvular y derrame pericárdico. Esto es un estudio que estamos haciendo que partió de una encuesta que ideó el Texas Children's Hospital y Baylor College en asocio con nuestro amigo el doctor Ricardo Pignatelli. Se convocó a investigadores de la mayoría de países latinoamericanos para hacer una encuesta de COVID-19 pediátrico y síndrome inflamatorio multisistémico. Este es un estudio muy interesante porque estábamos tomando un montón de variables clínicas, paraclínicas, el compromiso cardíaco, los síntomas y los hallazgos ecocardiográficos, y con base en esto estamos obteniendo ya algunas conclusiones interesantes y muy valiosas. Esto va a ser objeto de una publicación y les doy la primicia. Todavía no estoy autorizado para mostrarles resultados porque esto está en revisión y en estudio, pero pues les anticipo como primicia que pues el estudio es un estudio multicéntrico de América Latina donde estamos evaluando el compromiso multisistémico pediátrico por SARS-CoV-19 con y sin compromiso cardíaco. Tenemos la fortuna de que en este estudio 4 cardiólogos pediatras colombianos estamos presentes y hemos aportado casos, y pues quiero felicitar a mis compañeros que han participado en esta publicación, que en este momento pues ya ha sido presentada a una revista Cuartil 1 y que esperamos en pocos meses esté publicada. Hay múltiples referencias bibliográficas al respecto, hay toda la literatura que ustedes quieran de compromiso cardíaco tanto en adultos como en niños por COVID-19.
cada día están saliendo incluso publicaciones en grupos etarios que incluyen al recién nacido y estamos viendo pacientes recién nacidos también con compromiso cardíaco, sobre todo miocarditis, pericarditis, un caso de dilatación coronaria totalmente atípico también en un recién nacido y disfunción miocárdica. Y en asocio con la Revista Colombiana de Cardiología, en la Fundación Cardioinfantil también tenemos un grupo que está siguiendo y analizando las publicaciones de COVID-19. La Asociación Colombiana de Infectología ha sido líder también en las estrategias gubernamentales en este tema y estamos adoptando algunos esquemas de enfoque y de tratamiento hospitalario de estos pacientes basados en literatura norteamericana y europea. Esto es alguno de los esquemas que pues podíamos proponer donde el paciente inicialmente se identifica, se hace la acogida, se hacen las medidas de aislamiento en sospecha de COVID-19, la monitorización, los tratamientos de soporte. Como les decía, el objetivo de esta charla no es de tratamiento, era mostrarles el compromiso cardíaco en niños por COVID-19 y muchas de esas terapias están dirigidas hacia la inmunomodulación en los pacientes más críticos. Hacemos la valoración clínica, la valoración cardíaca, cuando tenemos estudios normales en pacientes que no evolucionan, que sí evolucionan bien, de todas maneras está indicado repetir el ecocardiograma, el electro y los biomarcadores, y en pacientes con mala evolución, pues este intervalo entre el control pues va a ser mucho menor. Pacientes con dilatación o compromiso coronario, pues tendrán indicación de estudios más profundos como el AngioTAC, y los criterios clínicos y paraclínicos nos van a hacer decidir si ese paciente tiene realmente indicación de ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico, como ustedes ven acá. Obviamente los pacientes con inestabilidad hemodinámica, con signos de hipoperfusión, que van a requerir soporte vasoactivo, con compromiso miocárdico, la alteración del estado de conciencia, la indicación de ventilación no invasiva o invasiva, y obviamente el paciente que está empezando a presentar síndrome de disfunción orgánica múltiple. En los distintos centros de atención cardiovascular, Fundación Cardioinfantil, Clínica Chayo, en otros sitios, pues realmente se han adoptado estrategias para poder cubrir y manejar los pacientes, porque las enfermedades cardiovasculares se siguen presentando y requieren atención temprana y oportuna. En la Fundación Cardioinfantil, por ejemplo, hemos instaurado ya hace un muy buen tiempo las rutas seguras. Los pacientes cardiovasculares no tienen realmente ningún tipo de mezcla ni se exponen al contacto con pacientes respiratorios. Hay vías muy expeditas y seguras que hacen que se pueda llevar a cabo los procedimientos, las cirugías cardiovasculares que necesiten en el tiempo oportuno, y eso nos ha permitido pues mejorar y optimizar la atención de nuestros pacientes cardiovasculares pediátricos, dándoles un tratamiento quirúrgico, cateterismo o tratamiento médico de manera adecuada y oportuna. Como conclusiones y mensajes para llevar a casa, coloco aquí llevar entre comillas porque muchos permanecen o permanezamos gran tiempo confinados en casa, pero recordemos que existe un riesgo elevado de infección por SARS-CoV-2, ya que es un virus de alta transmisibilidad, puede adquirirse en cualquier escenario, existe un riesgo mayor de severidad en pacientes mayores o con patologías crónicas, pulmonares, cardiovasculares o inmunosupresión, pero recuerden que los pacientes pediátricos también pueden ser susceptibles a la infección y pueden presentar manifestaciones severas, incluyendo las cardiovasculares que acabamos de nombrar. Hay que tener en cuenta pues todas las medidas universales de prevención que ustedes ya conocen. Recuerden que del total de pacientes que desarrollan COVID-19, el 80% pueden cursar con un cuadro bastante benigno, pero el 5% nos pueden llegar en condiciones críticas, y la tasa de mortalidad, dependiendo de la localización geográfica, del grupo etario, la raza y el grado de desarrollo de cada sistema de salud y el enfoque que le estén dando a la pandemia, puede estar entre el 2 y el 4%. Las manifestaciones cardiovasculares más importantes en niños pues son la hipotensión arterial y las arritmias, la llamada enfermedad de Kawasaki, Kawasaki-like o Kawasaki pre y post-pandemia, tenemos que ponernos de acuerdo en el nombre, miocarditis o pericarditis aguda, el cuadro de falla cardíaca o descompensación de falla cardíaca que ya la tengan previamente a la infección, disfunción endotelial vascular y plaquetaria, y el llamado síndrome inflamatorio multisistémico que acabamos de analizar ahora en detalle. Entonces, como ven, el cuadro puede ser bastante diverso, severidades leves hasta bastante complejas como el paciente que ustedes ven acá. Entonces, la idea y el objetivo de esta presentación es concientizar acerca del diagnóstico temprano, la detección adecuada,
la evaluación clínica y paraclínica en todos nuestros pacientes pediátricos con infección por COVID-19 para tratar de actuar a tiempo y evitar este deterioro que lo puede llevar a un síndrome inflamatorio multisistémico con requerimiento de soporte ventilatorio, soporte inotrópico, apoyo vasoactivo e incluso algunos con requerimiento de ECMO o asistencia ventricular. Entonces, la idea es que todos actuemos muy rápido en conjunto, hagamos un diagnóstico temprano, un tratamiento racional y basado en la fisiopatología para lograr que ese paciente que hizo compromiso cardiovascular termine con una evolución adecuada, completamente feliz y libre de secuelas. Muchas gracias y pasamos a la sesión de preguntas. Bueno, buenas noches. Excelente presentación. Un agradecimiento al doctor Manuel Huertas por esta excelente presentación. De nuevo agradecemos a la Sociedad Colombiana de Cardiología, el capítulo de Cardiología Pediátrica, por este espacio que se abre de hoy y que esperamos se repita en varias ocasiones. Agradecemos también al Laboratorio Janssen por haber permitido el uso de esta plataforma. Y pasamos ahora a algunas preguntas que tenemos para que el doctor Huertas nos colabore con algunas de las respuestas. Bueno, empezamos con una pregunta de Oscar Riaño. Nos pregunta, ¿deberíamos solicitar BNP o ProBNP para evaluar el compromiso cardíaco? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, muy buena pregunta, Oscar, muy amable por hacerla. Realmente, pues hablábamos que el BNP es un excelente biomarcador. En niños es en el cual tenemos más experiencia para evaluar sobrecarga de volumen o presión, tanto en el ventrículo izquierdo como el derecho. Lo usamos bastante en el diagnóstico inicial y seguimiento de falla cardíaca y también en hipertensión pulmonar. Realmente, pues dependiendo del sitio, de la disponibilidad en su hospital, pudiéramos utilizar cualquiera de los dos y podemos compartirle tablas de valores normales, porque recuerden que los valores de NT, ProBNP y BNP en el recién nacido y en el lactante menor son un poco más elevados que los que vemos después en las etapas posteriores. Entonces, el recién nacido puede tener valores muy altos de BNP siendo inicialmente normales, luego va tomando los valores del adulto. Entonces, realmente más que usar NT-proBNP o BNP, lo importante es seguir por esa misma línea, tener una determinación, un valor absoluto inicial y luego hacer curvas de BNP que nos permitan evaluar la tendencia. Si me llega un paciente con compromiso cardiovascular con un BNP de 600, le inicio todo el tratamiento completo y al cabo de 2, 3, 4 días el BNP está en ascenso y se ha duplicado, pues realmente tengo que reenfocar totalmente mi estrategia terapéutica. Entonces es de mucha utilidad el valor inicial acompañado de valores posteriores de seguimiento de BNP. Perfecto, Miguel. Una pregunta que nos hace Andrés Galindo es, ¿hay de mayor severidad de compromiso cardíaco en infecciones combinadas con COVID más adenovirus o virus sincitial, por ejemplo? Bueno, es una pregunta muy interesante y cuando estábamos evaluando por qué el compromiso es tan diverso en pacientes pediátricos y por qué en general la mayoría de los niños están entre comillas protegidas contra la severidad en la progresión de la infección por este virus, hay varias teorías, ¿sí? Porque pues ustedes saben que desde el comienzo se empezó a describir que la evolución, el pronóstico, la mortalidad era peor en adultos que en niños, lo cual en principio pues sí es cierto y hay múltiples hipótesis. Una de ellas es que en el paciente pediátrico pues coexisten en su vía respiratoria superior e inferior varios virus de los que acabas de mencionar en la pregunta, adenovirus, virus respiratorio sincitial, rinovirus, influenza, y que al parecer esa competición que se da entre estos virus, al parecer atenúa un poquito el compromiso en pacientes que tienen un sistema inmunológico muy competente y muy bien regulado y entre comillas lo protege contra la infección y contra la progresión de severidad de la infección COVID-19. Es una de las teorías, ¿sí? Entonces, realmente lo que hemos visto en la experiencia y en el estudio que les comenté latinoamericano, pues no hay realmente evidencia de que coinfección por virus respiratorio sincitial, adenovirus o influenza esté empeorando el cuadro en esos pacientes.
Generalmente los pacientes que han evolucionado mal, lo que tenemos son hallazgos aislados de diagnóstico de COVID-19 sin hallazgos virales de otros agentes coinfectantes. Perfecto, ¿verdad? Una pregunta adicional. En pacientes con síndrome multiinflamatorio leve, ¿estaría indicado el inicio de inmunoglobulina endovenosa? Es una muy buena pregunta. Yo sabía que alguien del auditorio la iba a hacer, ¿sí? Entonces, hay algo de controversia en la literatura, ¿sí? En lo que hay consenso, y les voy pues a exponer mi experiencia y mi recomendación. Pacientes que tengan compromiso cardíaco con enfermedad de Kawasaki o un cuadro clínico con criterios similar a la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Tienen totalmente la indicación de inmunoglobulina, porque como les decía en la fisiopatología, lo que más nos afecta en el paciente pediátrico es la alteración o la disregulación del sistema inmunológico, es la mala modulación del sistema inmunológico lo que nos genera una respuesta inmune descontrolada totalmente y una tormenta de citoquinas. Entonces realmente sí lo recomiendo a los pacientes que tengan diagnóstico de enfermedad de Kawasaki o Kawasaki-like, pacientes que tengan compromiso, por ejemplo, de miocarditis o miopericarditis en el contexto de COVID-19, debería uno utilizar la inmunoglobulina, ¿sí? Porque necesitamos modular el sistema inmunológico y son pocas las herramientas terapéuticas que tenemos para lograrlo. Y en los pacientes con síndrome multiinflamatorio sistémico, con elevación importante de reactantes de fase aguda o criterios clínicos y paraclínicos de mal pronóstico, deberíamos utilizar la inmunoglobulina. Entonces, en la encuesta que les mostré el Texas a nivel latinoamericano, muestra que realmente en los pacientes de mayor severidad, la mayoría de los países y de los grupos médicos están utilizando la inmunoglobulina y el futuro nos dirá si esa indicación de uso de inmunoglobulina realmente ha logrado su objetivo de modular la respuesta y de mejorar los desenlaces en estos pacientes críticos. Como les digo en conclusión, sí lo recomiendo para el paciente con enfermedad de Kawasaki, lo recomendaría en el paciente con síndrome multiinflamatorio sistémico y en pacientes con miocarditis o miopericarditis asociado a COVID-19. La dosis utilizaríamos la misma que estamos acostumbrados y que es la que tiene más estudios en la literatura, que es 2 gramos por kilo, administrados en un periodo de infusión continua de 10 a 12 horas. Una sola dosis de 2 gramos por kilo. Nos queda claro. Hay una pregunta que se repite mucho en el auditorio y que quisiéramos que nos ayudara con esta duda. Es ¿qué dosis de aspirina como antiagregante se utilizaría en estos casos? Sí. ¿Y hasta cuándo se continuaría? Muy bien, ese tema de la aspirina es muy interesante, es controversial también, no solo en la enfermedad de Kawasaki pre, sino post pandemia. Entonces, cada vez pues utilizamos menos las llamadas antiguamente dosis antiinflamatorias de aspirina, que inicialmente eran de 80 a 100 miligramos por kilo en niños, luego se bajaron a un poco medio de 50 miligramos por kilo, pero realmente tienen mucho debate en la literatura, incluso en algunos consensos que hemos hecho con nuestros amigos cardiólogos pediatras acá en Bogotá, y con el grupo de reumatología pediátrica, ya no estamos usando las dosis antiinflamatorias en los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Hablando ahora del paciente que tiene COVID-19, en este contexto, realmente lo que indicamos son las dosis antiagregantes, como nos dice la pregunta, y la dosis recomendada es de 5 a 7 miligramos por kilo, una dosis día en menores de 20 kilos. En mayores de 20 kilos, la dosis estándar que estamos utilizando son 100 miligramos como dosis de antiagregación plaquetaria. Perfecto, Doc. Siguiendo con esto, se indicaría anticoagulación y al respecto también de esto, ¿cuándo se podría suspender profilaxis con heparina de bajo molecular? Bueno, esa es una pregunta difícil porque, como les decía, todavía no sabemos muy bien la evolución posterior en este tipo de pacientes. Entonces, como indicaciones para anticoagulación, estamos utilizando las mismas que usamos en el paciente con enfermedad de Kawasaki clásico, ¿sí? Y obviamente si el paciente tiene aneurismas gigantes, o sea, pacientes con dilatación coronaria, con aneurismas mayores de 8 milímetros, estamos indicando anticoagulación más antiagregación plaquetaria
tenga el paciente COVID o no la tenga, ¿sí? Más todos los estudios profundos de TAC de coronarias y evaluar muy bien, o muchos requieren la realización de cateterismo cardíaco diagnóstico para profundizar y completar el diagnóstico, y se van con tratamiento de anticoagulación y antiagregación plaquetaria. El uso de heparinas de bajo peso molecular en el tiempo depende de cada paciente, debe ser individualizado, debe ser estudiado qué compromiso protrombótico tiene ese paciente, si hay un síndrome de hipercoagulabilidad de base o si es solamente el que está desencadenado por la infección COVID-19, y de acuerdo a eso se tomaría la conducta de por cuánto tiempo se da esa anticoagulación sistémica con heparinas de bajo peso molecular. Debe ser una decisión individual y también teniendo en cuenta el grado de dilatación coronaria y la evolución de esta en el curso del tiempo. ¿Estaría indicado el uso de corticosteroides? Bueno, esa es una pregunta también interesante. El uso de corticoides se puede indicar en pacientes que tengan síndrome multiinflamatorio sistémico, aunque esto también tiene debate en la literatura, pero aquellos pacientes que tienen un curso rápido hacia el deterioro, con marcadores de inflamación muy elevados y con compromiso clínico marcado, tendrían indicación de corticoides incluso con dosis alta. Pero como les digo, todo esto es objeto de investigación y día a día nos dan pautas distintas de tratamiento. Pero pues sí sería una de las indicaciones el uso de corticoides a dosis altas en esos pacientes críticos con marcadores de mal pronóstico, y uno de los que también se está estudiando y se está involucrando en la terapia es el tocilizumab. Las pruebas complementarias como test de esfuerzo, test de caminata de 6 minutos, test de mesa basculante, cardiovascular, estos estarían indicados después de cuánto tiempo luego de que haya sucedido pues su fase aguda. Bueno, entonces digamos que hay algunas de estas pruebas que acabas de mencionar que están un poco limitadas en algunas instituciones por lo que pueden ser generadoras de aerosoles, por ejemplo, la prueba de esfuerzo. Entonces hay varias instituciones que por ahora no están haciendo pruebas de esfuerzo y lo están dejando solamente para pacientes que tengan, digamos, demasiada indicación. Entonces realmente, pues ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares siguen ocurriendo, los pacientes siguen consultando, siguen necesitando atención, y lo que debemos hacer es tal vez hacer, entre comillas, un triage de atención, priorizando los que realmente tienen mayor indicación de estas pruebas y hacerlos de manera muy racional, pues para no generar mayor exposición al contagio, ¿sí? Yo pienso que en estos pacientes, esa pregunta es más para los pacientes ambulatorios, los pacientes que tienen patologías cardíacas de otro origen. El paciente que está hospitalizado y que tiene un síndrome multiinflamatorio sistémico, pues obviamente tiene un seguimiento y una monitorización estrecha y cercana, y con las pruebas clínicas que les acabé de nombrar, los biomarcadores, las pruebas de marcadores de inflamación y reactantes de fase aguda y la ecocardiografía, pues tendremos, digamos, el arsenal suficiente para el seguimiento intrahospitalario y el manejo en UCI. Perfecto, muchas gracias. En cuanto a la experiencia que tiene Fundación Cardioinfantil, ¿tiempo consideran pertinente aplazar un procedimiento quirúrgico en pacientes positivos? Y previo a cualquier procedimiento, ya sea intervención quirúrgica o por hemodinamia, ¿vuelven a repetir pruebas hasta que sea negativo? Sí, entonces realmente lo que hemos hecho es que pues, se han reabierto los servicios de hemodinamia, de cirugía cardiovascular. La idea es poder prestar la mejor atención posible a todos nuestros pacientes dentro de un marco seguro. Entonces, como les comentaba hace un rato, se instauraron las rutas seguras de atención, y todos nuestros pacientes que van a cirugía o a procedimientos de cateterismo, pues obviamente son evaluados clínicamente, se hace un interrogatorio para ver si hay factores de riesgo para contagio o infección por COVID-19 y se les hace la PCR. ¿Sí? Todos estos pacientes van con PCR negativa. Una vez tenemos la PCR negativa, al paciente se le hace su procedimiento de manera segura, de manera muy adecuada, y con un curso que hasta ahora pues, ha sido muy favorable en todos nuestros pacientes. Los pacientes que tienen la prueba con PCR positiva, pues ya han sido evaluados clínicamente. Si el paciente tiene indicación de manejo ambulatorio, se va para su casa con todo su manejo ambulatorio formal, y a las 2 semanas se controla. El paciente que está hospitalizado y que tiene la prueba positiva, pues se le adelanta todo su manejo seguro intrahospitalario, y en el momento en que ya tengamos la prueba negativa, pues se le hace el procedimiento que lo requiera. ¿De acuerdo? Esto pues obviamente dependiendo de la prioridad y de la severidad de cada caso, que lo evaluamos de manera individual.
Hay que Perfecto, tener en muchas cuenta, gracias, doctor. Luis, por ¿Qué favor, Luis. criterios se utilizan para el diagnóstico de miocarditis? Bueno, entonces básicamente pues en el paciente con diagnóstico de miocarditis pues usamos básicamente la evaluación clínica con los signos de falla cardíaca en este tipo de pacientes y la evaluación paraclínica básicamente con los parámetros de ecocardiografía. Entonces los pacientes que tienen dilatación ventricular izquierda con compromiso de disfunción ventricular, tanto sistólica como diastólica, dilatación del anillo mitral, insuficiencia mitral y los marcadores de función sistólica y diastólica alterados. Si una vez tenemos eso en un paciente que no tiene un antecedente de compromiso cardíaco ventricular previo y en el contexto de una infección viral activa, pues hacemos el diagnóstico de miocarditis. Generalmente tenemos pacientes con miocarditis aguda, subaguda o miopericarditis, que es lo que más frecuente vemos, o sea, no solamente compromiso miocárdico, sino compromiso también de derrame pericárdico, más todos los parámetros de electrocardiografía, las enzimas cardíacas también que nos ayudan muchísimo y obviamente basados en el enfoque clínico. Biomarcadores, como les decía, hay muchos que están descritos en la literatura para el paciente pediátrico, pero el que más utilizamos es el BNP inicial y las curvas de BNP. Una pregunta que nos han comentado también es respecto de otros tratamientos de inmunomodulación que están a la, bueno, y de todas las redes, que es ivermectina, hidroxicloroquina, interferón, etcétera. ¿Hay alguna recomendación? Bueno, realmente ustedes saben que pues, la literatura ha sido muy cambiante en este tema. Inicialmente pues, nos decían que la cloroquina, la hidroxicloroquina eran la panacea, posteriormente los tratamientos con macrólidos, con ivermectina, pero desafortunadamente ninguno de ellos pues, tiene en este momento estudios completamente serios, aleatorizados, estadísticamente significativos en población pediátrica que nos den un margen de seguridad para recomendarlos. Entonces realmente, como les decía, el objetivo de esta charla no era tan ambicioso como para precisar guías de manejo de tratamiento específico porque realmente todavía está en investigación. Esperemos que de aquí a un par de meses tengamos mucho más clara la situación en cuanto a tratamiento específico y hayamos avanzado más en el desarrollo de una vacuna. Por ahora lo que les digo en cuanto a tratamiento es, lo más importante son las medidas generales, la oxigenación, el diagnóstico temprano, el ABC de la evaluación y el CAB del manejo, que siempre enseñamos en nuestros cursos de reanimación, y el manejo racional y adecuado de los líquidos, de la fisiopatología del paciente, instaurar temprana y adecuadamente el soporte inotrópico vasoactivo y ventilatorio cuando se requiere. La ventilación no invasiva constituye una herramienta muy importante en este tipo de pacientes y, como les digo, la inmunomodulación, modular el sistema inmunológico en los casos que hemos comentado. Hay un comentario, Luis. Quisiera hacer un comentario. Excelente tu conferencia, Manuel. Muy buena. Muchas gracias, Walter. Realmente es muy poco lo que hay para agregar. Realmente es muy, muy buena tu conferencia. Quisiera hacer un solo comentario. Revisaba los pacientes trasplantados que han tenido COVID. Y fíjate que algunos que recibían monoterapia con tacrolimus, con Prograf, por ejemplo, tacrolimus, hacían menos manifestaciones clínicas que los que estuvieran recibiendo, por ejemplo, ciclosporina o cualquier otro tipo de corticoides, por ejemplo, y hablaban de que de pronto hacían una mejor respuesta inmunológica porque no recibían estos tipos de tratamiento. Entonces, es simplemente las personas que tratan estos pacientes, acuérdense que puede haber pacientes con COVID y estos pacientes dependen también de su tratamiento y hay algunos casos que se están mostrando con esos tipos de manifestaciones. Sí, esto que comentas es muy interesante y va acorde con lo que comentábamos de que gran parte de la fisiopatología de los desenlaces críticos y fatales en estos pacientes tiene que ver con la
mala modulación de la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica incontrolada, la tormenta llamada tormenta de citoquinas, ¿sí? La presencia de interleuquina 1, interleuquina 6 y otro tipo de sustancias proinflamatorias que se generan de manera incontrolada y que causan una hecatombe en estos pacientes. Doctor Huertas, ¿han tenido expedientes con COVID y compromiso cardiovascular en ECMO? No, realmente no tengo una experiencia personal en este caso. Tendríamos que mirar otras series, por ejemplo, hospitales y clínicas de otras latitudes donde tienen mucha más experiencia en ECMO y en asistencia ventricular, pero de nuestras series, de lo que tenemos en este momento disponible a nivel nacional, pues no tengo datos de este tipo de pacientes COVID-19, compromiso cardiovascular y ECMO. Nosotros realmente tampoco, te digo, no hemos tenido ningún paciente de los últimos que han entrado a ECMO. Hemos estado muy pendientes de esta parte porque acuérdate que entran intubados, mucho aerosol. Entonces, no hemos tenido la experiencia de paciente en ECMO con COVID, ¿no? Pero, y tampoco he encontrado, lo que tú dices es muy cierto, no he encontrado esos pacientes publicados. Entonces, hay que estar pendientes de eso, ¿no? Muy bien, como pues cierre, pues quiero contarles que este estudio que estamos haciendo latinoamericano sigue abierto porque pues, realmente la idea es continuar desarrollando la encuesta, seguir recogiendo más pacientes que nos permitan saber realmente cómo es la evolución y el pronóstico de los niños con infección cardíaca y compromiso por COVID-19 y pues los invito sobre todo a mis amigos, colegas, cardiólogos, pediatras que tengan casos a que nos los compartan, nos los comenten, los podamos incluir en este estudio y seguramente pues tendremos resultados y estudios muy interesantes acompañados de publicaciones en revistas científicas internacionales cuartil 1 o cuartil 2. Muchas gracias, doctor Manuel. De verdad ha sido una experiencia única, una excelente conferencia. De verdad creo que aquí podíamos estar hasta la medianoche tratando de, claro que sí, de averiguar. Y hay muchas preguntas, creo que vale la pena de pronto poder programar otro ciclo de conferencias con relación a cardiopatías y cardiología y COVID. Entonces, no sé, doctor Luis, si tiene más preguntas. No, estas son todas las preguntas que teníamos. De nuevo, cabe agradecer al doctor Manuel por su excelente conferencia y creo que nos encontraremos la próxima semana en el siguiente webinar de la sociedad. Claro que sí, entonces ya para cerrar, pues les agradezco a todos su atención, un agradecimiento especial a la Sociedad Colombiana de Cardiología, nuestro capítulo de Cardiología Pediátrica y como les digo, los invito para el 2 de septiembre que tendremos un simposio virtual de hipertensión pulmonar coordinado por la doctora Lina Caicedo y el doctor Gabriel Díaz y donde tendremos excelentes conferencistas internacionales que son líderes en este tema de hipertensión pulmonar. Ya en octubre nos veremos también con conferencistas tanto de otras latitudes como de Colombia para hablar de falla cardíaca pediátrica. Muchas gracias a todos por su atención y seguiremos atentos a todas sus preguntas y a compartir a los que quieran parte de las referencias bibliográficas. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches para todos y hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.